Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kendy Torres a sus órdenes. El día de hoy estaremos viendo el tipo de restricciones en SQL Server. En SQL Server tenemos la restricción Primary Key. Esta restricción implica las restricciones unique y no null. Eso significa que no podemos agregar registros nulos ni tampoco podemos agregar registros duplicados. Unique impide que se introduzcan valores repetidos para ese atributo o conjuntos de atributos. La restricción no null evita que se introduzcan filas en las tablas con valores null como para ese atributo. La restricción default permite asignar un valor por defecto al campo que se está definiendo. La restricción check, que es más que una condición, lo que hace que permite establecer condiciones que deben cumplir los valores de la tabla que se introducirán en dicha columna. Y la restricción foreign key define una clave externa de la tabla respecto de otra tabla. Sin más preámbulo, veremos cómo podemos crear este tipo de restricciones con ejemplo práctico en SQL Server. Nos encontramos aquí en SQL Server. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a crear nuestra base de datos. Crear base de datos. Decimos create database. Vamos a ponerle ejemplo 02. Create database ejemplo 02. Le doy, lo voy a ejecutar. Se acaba de crear mi base de datos. Fíjense. Vengo aquí, le doy refresh. Se acaba de crear mi base de datos. Ahora voy a seleccionar mi base de datos. Digo use ejemplo. Ejemplo 02. Acabo de seleccionar mi base de datos para verificar. Mírenlo aquí cómo acabo de seleccionar mi base de datos. Ok. Ahora vamos a crear una tabla para almacenar datos. Vamos a decir create table usuario. Abro mi paréntesis y cierro mi paréntesis. Dentro de mi paréntesis voy a colocar las columnas. Vamos a decir ID, INT, cédula, varchar 50, el nombre, varchar 50 y la edad, INT. Imaginemos que esas son las columnas que yo tengo, que yo quiero para mi tabla usuario. La selecciono y le voy a dar a ejecutar. Ok. Ahora voy a seleccionar mi tabla usuario. Voy a decir select asterisco from usuario. Muéstrame todos los registros o todas las columnas de mi tabla usuario. Verifico y conformo que sí mi tabla usuario se ha creado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a insertar registro en mi tabla usuario. Para eso voy a decir insert into usuario. Entonces digo mi columna ID, cédula, nombre, edad. Valúes 1. Cédula vamos a poner que sea 01, coma, el nombre. Vamos a ponerle que sea Candice y la edad que tenga 30 años, vamos a decir. Fíjense
insert into el nombre de la tabla que acabamos de crear, que se llama usuario. Estas son las columnas que acabamos de crear y estos son los valores que acabamos de crear. El 1 no va dentro de comillas porque el campo ID es de tipo INT, fíjense. La cédula es de tipo varchar, por eso va dentro de comillas. El nombre es de tipo varchar, también va dentro de comillas. Y la edad es de tipo INT, por eso no va entre comillas. Vengo aquí, inserto mi registro. Se fijan en el mensaje, dice que se insertó de manera correcta. Vamos a confirmar que realmente se insertaron nuestros registros. Vamos aquí, seleccionamos y ejecutamos. Verificamos que sí se insertó mi registro. Vamos a seleccionar esto mismo y le vamos a dar un insert. Si ustedes se fijan, tenemos dos registros aquí. Esos dos registros que tenemos insertados, fíjense que tienen el mismo ID, la misma cédula, el mismo nombre y la misma edad. Entonces, vamos a hacer esto que está aquí. Vamos a eliminar este campo y vamos a eliminar esta columna y vamos a insertar. Lo insertamos, fíjense, vamos a seleccionar. Verificamos que mi campo ID tiene un valor nulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una restricción para evitar que la columna ID tenga valores nulos. Para hacer esta restricción, vamos a decir alter table usuario, alter column ID int no null. No olviden que el comando alter es para modificar un objeto. Modificamos alter el table, objeto table, la tabla usuario, alter la columna ID no null. Aquí estamos diciendo que modifique la columna de la tabla usuario ID para evitar registro nulo. Lo seleccionamos, le damos a ejecutar y me dice, fíjense que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque actualmente en mi tabla usuario tenemos registros. Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esos registros. Vamos a eliminar esos registros de la tabla usuario. Decimos delete from usuario. Ahí estoy diciendo elimíname todos los registros de la tabla usuario. Le damos a ejecutar. Fíjense que sí se me eliminaron. Ok, entonces vamos a modificar alter table column. Le damos a ejecutar y ya dice ahí que mi comando se ejecutó correctamente. Ahora, intentemos insertar. Me va a decir la cédula, el nombre, la edad. Cédula, nombre, la edad. Si intentamos insertar, vamos a agregar la columna, bueno, vamos a intentar insertar. Le damos, fíjense ahí, lo ejecutamos. Ahí me dice a mí, en ese mensaje me dice, no puedo insertar valores nulos en el campo ID. Fíjense. ¿Por qué? Porque acabamos de crear esta restricción para evitar registros nulos. Entonces, para corregir ese error, venimos, agregamos el campo ID 1. Ahora, si lo ejecutamos, sí nos permite insertar registros. Fíjense, seleccionamos, vamos a dejar, vamos a eliminar la columna nuevamente. Bueno, vamos a dejar la columna. Vamos a eliminarla así. Vamos a eliminarla. Si intento insertarlo, me va a dar un error. Fíjense. ¿Por qué? Porque no puedo dejar ese campo nulo. Esa fue la restricción no null. ID 1. Ahora vamos a ir con la restricción primary key.
Para crear una llave primaria, crear una, una llave primaria o primary key. Vamos a decir alter table usuario add constraint pk id primary key id. ¿Qué estamos diciendo ahí? Modifícame la tabla usuario y agrégame el constraint. PK viene siendo el nombre de mi constraint. PK ID. PK es de primary key. Ponemos PK y primary key dentro de paréntesis el campo ID que se refiere a mi ID de mi tabla. Vengo, lo vamos a correrlo. Ok, me dice ahí que se ejecutó correctamente. Ven, se ejecutó correctamente. Ahora vamos a seleccionar nuestra tabla. Vamos a seleccionar la tabla usuario, le damos select, asterisco from. Mírenlo ahí. Voy a intentar insertar un registro duplicado. Fíjense que el campo, el ID, fue la columna que le acabamos de poner la restricción, primary key. Si intento insertar ese registro, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mi columna ID me la agrego un 1. Ya tiene un 1. Le doy, mírenlo ahí, me dice un error. ¿Por qué? Porque estoy violando la duplicidad de registro. Cuando yo agrego una llave primaria, no puedo tener registro duplicado. Para corregir ese error, simplemente vengo, coloco un 2 aquí y fíjense cómo me lo inserta. Entonces, si intento colocar el mismo registro con el 2, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estoy agregando una columna duplicada en esa columna ID que acabamos de ponerle la llave primaria. Para corregirlo, le damos un 3, le damos un 3, cualquier número, podemos colocar cualquier número que no exista en la tabla. Ok, fíjense, ahí sí. Entonces, vamos ahora ahora vamos a crear una restricción unique. Decimos crear restricción unique, que evita que existan registros duplicados. Esta restricción puede estar en varias columnas a diferencia de la restricción primary key que solamente puede estar en una columna. Entonces vamos a decir alter table usuario add constraint up, cédula unique cédula. Ahí estamos agregando una restricción. Esta restricción lo que hace es que va a evitar que la columna cédula tenga registro duplicado. Vamos a seleccionar nuestra tabla usuario. La seleccionamos. Fíjense que si intento insertar la restricción ahí, me va a dar un error porque el campo cédula tiene muchos registros duplicados. Vamos a agregar la restricción para que ustedes vean el error. Fíjense, me sale el error porque mi tabla usuario, esa tabla usuario, tiene muchas columnas duplicadas, muchos registros duplicados. Entonces tengo que eliminar esos registros para poder agregar mi restricción. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar registro
registros de la tabla usuario. Voy a decir delete from usuario. Elimíname todos los registros de la tabla usuario. Ok. Ahora voy a agregar mi restricción. Acabo de agregar mi restricción y confirmo que mi restricción se acaba de crear. Ahora vamos a insertar el registro. Vamos a colocarlo desde cero. Vamos a decir al ID 1. Cédula, fíjense que fue al campo cédula. Ese campo cédula, que es la columna cédula, va a tener 01. Voy a insertar. Inserto, se me insertó. Voy a confirmar mi registro, selecciono y verifico. Voy a intentar insertar nuevamente la misma cédula y me da un error. Fíjense porque me dice aquí, no puedo agregar registro duplicado, porque yo acabo de agregar una restricción unique en este campo. Y la restricción unique lo que hace es que evita registro duplicado. Para yo solucionar el problema, tengo que colocar un número que no esté duplicado en la cédula. Fíjense, agrego el 02. Ok, vamos a ver por qué salió ese error. Seleccionamos. Vamos a ver. Ok, el error es por el campo, bueno, fíjense aquí, por el primary key. Porque agregamos un primary key aquí ahorita. Este número tiene que cambiar también. Ahora sí, lo insertamos, le damos a ejecutar y fíjense que sí. Si agregamos otra cédula y cambiamos este número también, se va a insertar y cambia. Seleccionamos nuestra tabla y verificaremos que tenemos ahora 3 registros. Fíjense el ID distinto y cédulas distintas. Ahora vamos a crear restricción por defecto. Esta restricción me permite agregar un valor por defecto. Entonces, para agregar un valor por defecto, vamos a agregar una nueva columna en mi tabla de usuario. Aquí vamos a agregar una columna en mi tabla usuario. Va a decir alter table usuario add column estado varchar 1. Esta palabra no va, excusen, esta palabra no va. Alter table column usuario 1. Ahí acabamos de agregar una nueva columna en mi tabla usuario. Para verificar, digo select asterisco from usuario. Verifico que tiene una nueva columna, fíjense, llamada estado y están en null. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí podemos trabajar. Vamos a agregar la restricción. Para agregar la restricción, vamos a decir alter table usuario add constraint de estado default a for estado. ¿Qué yo estoy diciendo ahí? Modifícame la tabla usuario y agrégame la restricción de estado. Este va a ser el nombre de mi restricción. Le pongo una D por la restricción default. Default A va a ser el valor que se le va a colocar por defecto. For ese de estado, ese viene siendo la columna a la cual yo le quiero agregar la restricción. Entonces, modifícame la tabla usuario, agrégame la restricción de nombre de estado, de tipo default, a la columna estado. ¿Qué significa eso? Vengo aquí, la ejecuté. Acabo de ejecutarla y fíjense que se agregó correctamente. Ahora
vamos a insertar un registro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo inserte un registro en mi columna estado, se me va a agregar un valor por defecto, una A. Si yo intento dejar la columna estado vacía, se me va a agregar un valor. Vengo y digo, fíjense que yo no coloqué ni siquiera la columna estado ahí. Le voy a ejecutar. Ok, el error es por el primary key. Tengo que cambiar estos valores aquí. Vamos a agregarla. Ahora verificamos, fíjense que corrió, verificamos que el usuario, fíjense cómo en la columna estado me le agrega una A. Eso fue porque le acabamos de agregar la restricción default, que dice que si el campo está vacío, que me le agregue una A. Eso fue esta restricción que está aquí, la que logró eso. Entonces, vamos con la restricción check. Crear restricción tipo check. Entonces, para la restricción tipo check decimos alter usuario, alter table usuario, add constraint, check edad. Checa edad, check edad mayor que 0 and edad menor que 120. Ahí, ¿qué yo estoy diciendo? En la tabla usuario, vamos para que lo verifiquen aquí. Vamos aquí, vamos a tabla, vamos a usuario y vamos a columna. ¿Qué yo estoy diciendo ahí? Esas son las columnas de mi tabla usuario. Estoy diciendo ahí, modifícame la tabla usuario, agrégame una restricción de nombre, ese va a ser el nombre, pero en este caso va a ser de tipo check. Check, y aquí coloco una condición. En donde el campo edad, este campo edad que está ahí, va a ser mayor que 0 y menor que 120. Eso significa que si intento insertar un registro con un valor que sea menor que 0, me va a dar un error. Y si intento agregar un registro mayor que 120, me va a dar un error. Vamos a verificar, vamos a insertar un registro. Fíjense aquí la edad. En el campo edad, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esta es la edad. Vamos a poner la edad negativa. Vamos a cambiar esto por un 5 y esto por un 5. Acuérdense que lo cambiamos por un 5 porque estamos modificando esos registros. Este campo tiene una columna, una restricción unique y este tiene una restricción primary key. Y si lo agregaba así, me iba a dar un error. Entonces en la edad le puse un menos 30. Miren ahí, me va a dar un error. Ok. Vamos a ver por qué no me dio el error en el campo edad. Ok, vamos a verificar por qué el error. ¿Por qué no dio un error? Vamos a ver si se fue que se ejecutó correctamente. Vamos a seleccionarla. Vamos a darle Alt. Ok, dice que se ejecutó. Vamos a confirmar aquí en Constraint. En Constraint vemos que sí se creó. Ahora sí vamos a intentar insertar el registro. Colocamos el menos 30, le damos Insert. Y ahora sí, fíjense que ahí me dice a mí que no puedo agregar ese menos 30 porque en la restricción, en esta restricción, dijimos que el valor tiene que ser mayor que 0 y menor que 120. Por eso, el menos 30 es menor que 0. Si agrego por ejemplo, una edad de 140, también me tiene que dar un error porque fíjense, me viola la restricción que yo acabo de colocar aquí, que dije que es menor. Tiene que ser un valor entre 0 y 120, la edad. Entonces, para corregir eso, decimos que tiene 23 años. Le damos ahí, insert, y fíjense que se me va a insertar mi registro. Selecciono, confirmo y verifico aquí mi registro que se agregó. Entonces, nos queda la restricción de llave foránea.
llave, crear la restricción de llave foránea. Para este tipo de restricción vamos a crear una tabla. Vamos a decir create table, vamos a poner que se llame producto y vamos a agregarle las columnas. Vengo aquí, dentro de mi paréntesis, voy a agregar las columnas, voy a decir ID producto, INT, no null, identity, primary key. Producto, varchar 50, ID, usuario, varchar, INT, no null. Fíjense, jóvenes, que yo acabo de hacer aquí. Crear mi tabla. ID producto, INT. Fíjense que yo le acabo de colocar no null. Esa es otra manera más rápida para agregar una restricción. Ahí yo estoy especificando que mi columna no va a permitir valores nulos. Identity, para que se me vaya autoincrementando solamente el campo, me vaya agregando un campo de manera automática, ella sola, sin yo colocárselo. Y primary key, estoy especificando que esa va a ser mi columna primary key. Esa es otra manera de cómo agregarle restricción a mi tabla, de una manera más rápida. Y fíjense que tenemos el campo ID usuario, que dice que INT no null. Creamos nuestra tabla, la ejecutamos. Ahora verificamos, decimos select, select, decimos select, asterisco, from producto, que fue la tabla que acabamos de crear ahora. Seleccionamos y le damos ahí. Confirmamos que nuestra tabla está correcta. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una llave foránea. La llave foránea siempre tiene que ser con dos tablas, a diferencia de las demás restricciones que es en una tabla. La llave foránea tiene que ser una combinación de dos tablas. Entonces voy a decir lo siguiente: alter table producto add constraint fk id usuario foreign key id usuario reference usuario ID. Alter table, modifícame el objeto producto y agrégame el constraint. FK ID usuario viene siendo el nombre de mi restricción. Fíjense, jóvenes, que en el nombre de restricción yo coloco la palabra FK y el nombre de la columna que yo quiero agregar mi restricción. FK viene siendo de llave foránea, foreign key en inglés, y ID usuario a la columna a la cual yo quiero agregar. Foreign key, este ID usuario se refiere a mi tabla producto, ponerlo aquí. Entonces, agrégame una restricción foránea a mi ID usuario, haciendo referencia a la tabla usuario que tiene la columna ID. ¿Se acuerdan que la tabla usuario tiene la columna ID? Y es de tipo INT. Tienen que ser ambos del mismo tipo. Entonces, lo seleccionamos y lo vamos a correr. Le damos aquí y verificamos que se nos creó correctamente. Ahora, ¿cuál es el costo? Vamos a intentar, vamos a insert into producto. ¿Cuáles son las columnas? Producto, vamos a decir producto ID usuario. Valúes
eh, vamos a poner carne, ID usuario, vamos a decir el 10. Vamos a poner el 10. Fíjense que en el campo ID producto, yo no tuve la necesidad de agregarlo porque se acuerdan que yo le puse un identity y estoy diciendo que ese campo se va a llenar solo, con un número solo. Por eso no lo coloqué aquí. Voy a intentar hacer esto y me tiene que dar un error. Fíjense, me dice a mí que me da un error. ¿Por qué? Porque estoy violando el foreign key. ¿Qué me quiere dejar dicho el foreign key? Para yo solucionar ese error realmente. Voy a ir a mi tabla de usuario, digo select asterisco from usuario. Lo voy a seleccionar y verifico que yo no tengo aquí un usuario 10. Por lo tanto, yo no puedo agregar un usuario que no exista en mi tabla. Tiene que ser un usuario que exista aquí para yo poderlo agregar aquí. Entonces, tendría que tomar uno de estos usuarios, de estos ID de usuario. En este caso, vamos a seleccionar el 6. Le damos a insertar y fíjense que sí se me inserta mi registro. Seleccionamos la tabla producto, select asterisco from producto, seleccionamos y fíjense que se me insertó. Si agrego un ID de usuario que no exista, me va a dar un error. Mírenlo ahí, me dice que hay un error en el foreign key. ¿Por qué? Porque ese ID debe de existir aquí en mi tabla de usuario. Como no existe, me da un error. Por lo tanto, tengo que tomar uno de los que exista. Supongamos el uno que sí existe, me lo va a insertar. Bueno, jóvenes, eso era todo por el video del día de hoy acerca de las restricciones o los tipos de restricciones de base de datos. Espero que les haya gustado. Espero que hayan podido entender mi explicación. Si les gustó, me pueden regalar un like. Me pueden agregar cualquier tipo de comentario que ustedes consideren en la caja de comentarios. Se pueden suscribir al canal y que tengan un excelente día.